¿Qué se necesita para desarmar la furia de un rey con solo palabras? Y si te dijera que el arma más poderosa en las batallas del alma no es la espada, sino una sabiduría que viene de lo alto. Hoy vamos a desvelar una de las lecciones más ocultas en las Escrituras, la historia de una intervención divina a través del coraje de una mujer, un acto de fe que se interpuso entre una masacre inminente y una promesa de paz. Su historia es un mapa que nos enseña cómo navegar entre la necedad y la ira que a menudo nos rodean. Antes de revelar cómo lo hizo, quiero sentir la fuerza de nuestra comunidad. Dime en los comentarios desde qué país sientes el llamado de estas historias y escribe «Tengo fe» si crees que Dios puede cambiar cualquier situación. Es una alegría inmensa ver cómo estas promesas tocan almas en tantos lugares del mundo. Ahora, prepárate. Vas a descubrir el poder de la diplomacia espiritual y cómo una sola persona, guiada por Dios, puede reescribir un destino de destrucción. Comencemos. En el corazón de las colinas de la región del Carmelo, una tierra de viñedos y pastos verdes, vivía una mujer cuyo nombre, Abigail, significaba la alegría de su padre. La Escritura la presenta con una dualidad que captura su esencia. Era de hermoso parecer, pero también, y más importante, de buen entendimiento. Su belleza no era meramente superficial, sino un reflejo de una sabiduría interior y una gracia que irradiaba en cada uno de sus gestos. En un tiempo donde las mujeres a menudo eran valoradas por su dote o su linaje, Abigail se destacaba por la riqueza de su carácter, un tesoro mucho más valioso que cualquier posesión material. Creció en un ambiente de prosperidad, pero no permitió que la opulencia nublara su juicio. Dedicó su tiempo a aprender, a observar y a comprender los secretos del corazón humano. Su perspicacia no era cínica, sino compasiva. Sabía leer las estaciones del alma humana tan bien como un agricultor lee las señales del cielo. Esta habilidad para discernir, para entender las motivaciones ocultas y las consecuencias futuras de las acciones presentes, sería el don que Dios usaría para colocarla en el centro de un conflicto que amenazaba con destruir todo lo que conocía. Su vida era una preparación silenciosa para un momento decisivo. Su reputación como una mujer virtuosa y sabia se extendió por la región. No era conocida por buscar atención ni por imponer sus opiniones, sino por la paz y el buen juicio que la rodeaban. Mientras otras se preocupaban por vanidades, Abigail cultivaba un jardín interior de bondad y prudencia. Era una luz silenciosa pero brillante, una fuente de estabilidad en un mundo a menudo caótico. Su vida era un testimonio de que la verdadera influencia no proviene del poder o del estatus, sino de un carácter forjado en la reverencia a Dios y en el amor por la justicia y la paz. Lamentablemente, su sabiduría estaba encadenada a la insensatez de su marido. Estaba casada con Nabal, un hombre del linaje del gran Caleb, pero que no compartía en absoluto la fe ni el valor de su antepasado. El nombre Nabal en hebreo significa necio, insensato o villano, y la Biblia nos asegura que él vivía a la altura de su nombre. Era un hombre inmensamente rico, dueño de 3000 ovejas y 1000 cabras, pero su corazón era tan estéril como la piedra. Su riqueza solo servía para alimentar su arrogancia y su desprecio por los demás. En el corazón de esta prosperidad latía un pulso de oscuridad y discordia. El dueño de todo, Nabal, era un hombre duro en su trato y de malas obras. Su presencia era una tormenta constante en su propio hogar, su arrogancia un muro que lo aislaba de la razón y de la compasión. Su temperamento era volátil e impredecible, creando una atmósfera de miedo y tensión para su esposa, Abigail, y para todos sus siervos. Vivir bajo su techo era caminar constantemente sobre un terreno inestable, sin saber cuándo su necedad desataría la próxima crisis. La personalidad de Nabal
era la antítesis de la de Abigail. Donde ella era sabia, él era necio. Donde ella era generosa, él era avaro. Donde ella buscaba la paz, él sembraba la discordia. Esta disparidad creaba un profundo sufrimiento para Abigail, quien, con su corazón generoso y su mente perspicaz, padecía el comportamiento de su marido. Sin embargo, en lugar de amargarse, buscaba mantener la estabilidad y la paz dentro de su hogar, actuando como un bálsamo sobre las heridas que la rudeza de Nabal infligía constantemente. Su vida era una lección de paciencia en medio de la provocación. La obstinación de Nabal y su falta de consideración por los demás no eran solo defectos de carácter, eran un peligro latente. Su incapacidad para discernir las situaciones y para tratar a los demás con un mínimo de respeto lo ponía en un curso de colisión con el mundo que lo rodeaba. Él creía que su riqueza lo hacía intocable, que su estatus lo ponía por encima de las normas de la hospitalidad y la decencia. Esta ceguera autoimpuesta, esta confianza en el poder del dinero por encima de las relaciones humanas, sería la causa de su ruina inminente. Abigail, con su aguda percepción, observaba impotente las consecuencias del comportamiento de su marido. Sabía que las acciones de Nabal, como semillas sembradas al viento, inevitablemente producirían una cosecha de desastre. Veía la tormenta formándose en el horizonte mucho antes de que las nubes se volvieran negras. Su corazón estaba lleno de una aprensión y una preocupación constantes, no por ella misma, sino por la seguridad de toda su casa. Sabía que se acercaba el momento en que la sabiduría tendría que enfrentarse directamente a la necedad, y que ella sería la única que podría interponerse. Mientras Nabal vivía en su burbuja de arrogancia, en el desierto cercano de Parán, David, el ungido de Dios y futuro rey, vivía como un fugitivo. Lideraba a un grupo de unos 600 hombres, una banda de guerreros leales que se habían unido a él en su exilio. No eran simples forajidos, eran un ejército en formación, y su presencia en la región era bien conocida. David, a pesar de su situación precaria, mantenía un código de honor. Su lucha era contra el rey Saúl, no contra el pueblo de Israel, a quien se sentía llamado a proteger. Durante la temporada de pastoreo, los hombres de David se encontraron con los pastores de Nabal en el Carmelo. Lejos de ser una amenaza, los guerreros de David se convirtieron en un muro de protección para los rebaños y los siervos de Nabal. Nunca nos trataron mal, testificaría más tarde un siervo, ni nos faltó nada en todo el tiempo que anduvimos con ellos. Muro fueron para nosotros de día y de noche. David y sus hombres no solo se abstuvieron de tomar nada, sino que activamente protegieron la propiedad de Nabal de otros peligros del desierto. Este acto de generosidad y protección sentó las bases para la interacción que seguiría. Llegó el tiempo de la esquila, una época de gran celebración y prosperidad, similar a la cosecha. Era una costumbre cultural arraigada que los dueños de los rebaños compartieran su abundancia con la comunidad, incluyendo a aquellos que los habían ayudado. Con esto en mente, y con sus propios suministros escaseando, David envió a 10 de sus jóvenes al Carmelo. Su petición era respetuosa y se basaba en la buena voluntad que habían demostrado. No era una extorsión, sino una solicitud de reciprocidad, una práctica común y esperada en aquellos tiempos. El mensaje que los jóvenes llevaron a Nabal estaba cuidadosamente redactado para ser humilde y honorable. Paz sea a ti, y paz a tu familia, y paz a todo cuanto tienes, comenzaba. David se refirió a sí mismo como tu hijo David, un gesto de respeto hacia un hombre mayor y rico. Les pidió que hallaran gracia a sus ojos y que les dieran lo que tuvieres a mano para sus siervos. La petición era razonable y estaba enmarcada en los códigos de hospitalidad y honor que regían la sociedad. David,
Esperaba que Nabal, como hombre próspero, respondiera con la generosidad que la ocasión ameritaba. La respuesta de Nabal, sin embargo, fue un estallido de desprecio y arrogancia calculada. «¿Quién es David y quién es el hijo de Isaí?», espetó, no solo fingiendo ignorancia sobre el héroe nacional que había vencido a Goliat, sino también menospreciando su linaje. Lo llamó un siervo fugitivo, un insulto de la peor clase, que no solo negaba su estatus como líder, sino que lo marcaba como un rebelde sin honor. Su respuesta fue un no rotundo, envuelto en el lenguaje más ofensivo posible, una declaración pública de que no reconocía ni respetaba a David en lo más mínimo. Nabal no solo se negó a dar provisiones, sino que lo hizo de una manera que buscaba humillar a David y a sus hombres. «¿He de tomar yo mi pan, mi agua y la carne que he preparado para mis esquiladores y darla a hombres que no sé de dónde son?», dijo. Esta retórica era una bofetada en el rostro de David. Nabal no solo era avaro, era deliberadamente hostil. No entendió que su riqueza y su seguridad en el desierto habían sido en parte gracias a la presencia protectora de los mismos hombres a los que ahora insultaba. Su necedad lo había cegado por completo. El informe de los mensajeros llegó a David con la fuerza de un golpe. Cada palabra del insulto de Nabal fue transmitida fielmente. La reacción de David fue inmediata y volcánica. La ira justa por la ingratitud se convirtió rápidamente en una furia vengativa. Su honor había sido desafiado públicamente, y en esa cultura tal afrenta exigía una respuesta violenta para restaurarlo. David no lo pensó dos veces. Su decisión fue instantánea y mortal. No iba a dejar que semejante insolencia quedara sin castigo, y el castigo que planeaba era total. «Cíñase cada uno su espada», fue la orden resonante de David. Él mismo se ciñó la suya y, junto con 400 de sus guerreros más feroces, se puso en marcha hacia la propiedad de Nabal. Su juramento era terrible: «Que así me haga Dios y aún me añada, que de todo cuanto tiene, de aquí a mañana no he de dejar con vida a ningún varón». La marcha de este ejército no era una advertencia, era una sentencia de muerte. David, en su furia, estaba a punto de cometer una masacre que, aunque provocada, mancharía su conciencia para siempre. La destrucción parecía inevitable, una tormenta de acero y furia a punto de caer sobre gente inocente. Es en estos momentos, cuando la lógica humana no ve salida, que la fe debe hacerse presente. Si estás viendo hasta aquí y sientes en tu espíritu que solo una intervención divina puede detener esta masacre, escribe «Amén» en los comentarios para afirmar tu fe. Es increíble cómo, en la hora más oscura, Dios prepara el escenario para sus milagros más grandes. Y es por eso que seguimos contando estas historias. Tu suscripción hace que esta misión continúe. Mientras David y su ejército avanzaban, uno de los criados de Nabal, que había presenciado la insensatez de su amo, corrió desesperado a buscar a Abigail. Este siervo anónimo es un héroe silencioso en la historia. En lugar de huir para salvar su propia vida, arriesgó todo para advertir a su señora. Le contó con detalle cómo los hombres de David habían sido un muro de protección para ellos y cómo Nabal había respondido con insultos. Su lealtad no era hacia la necedad de su amo, sino hacia la preservación de la vida. El siervo concluyó su informe con una súplica urgente. «Ahora, pues, reflexiona y ve lo que has de hacer, porque el mal está ya resuelto contra nuestro amo y contra toda su casa». Reconoció que Nabal era un hombre tan perverso que era inútil intentar razonar con él. Depositó toda su esperanza en la sabiduría y la capacidad de acción de Abigail. Este acto de confianza de un subordinado en su señora revela el profundo respeto y la admiración que Abigail inspiraba en su propio hogar. Era vista como la única capaz de navegar la crisis.
La reacción de Abigail fue inmediata y decisiva. No hubo vacilación, ni lamentos, ni pánico. La noticia activó su increíble capacidad para la estrategia y la acción. Comprendió que el tiempo era el factor más crítico. Sin perder un segundo y sin notificar a su marido, organizó un generoso presente de paz. Su mente trabajaba con rapidez, calculando exactamente lo que se necesitaría, no solo para alimentar a los hombres de David, sino para apaciguar el corazón herido de su líder. Su acción fue una clase magistral de gestión de crisis. El regalo que preparó fue abundante y simbólico. 200 panes, 2 odres de vino, 5 ovejas ya preparadas, 5 medidas de grano tostado, 100 racimos de pasas y 200 tortas de higos secos. No era una simple ofrenda, era una provisión digna de un rey, diseñada para mostrar honor y restaurar la hospitalidad que Nabal había negado. Cargó todo sobre asnos y, enviando a sus siervos por delante, se preparó para la misión más peligrosa de su vida: interceptar a un ejército enfurecido y a su comandante herido en su orgullo. Con el corazón palpitando, Abigail se adentró en las colinas del Carmelo. Su viaje solitario era un acto de fe inmenso. Estaba desafiando las normas sociales al actuar sin la autoridad de su esposo, y se dirigía directamente hacia una situación de peligro mortal. No sabía si David la escucharía, si la mataría o si la tomaría como prisionera. Sin embargo, avanzaba, impulsada por la convicción de que estaba haciendo lo correcto, de que su misión era proteger a los inocentes y evitar un derramamiento de sangre que traería culpa y dolor a todos. El encuentro se produjo en un descenso de la montaña, un lugar predestinado para la confrontación. Mientras ella bajaba por un lado, David y sus hombres subían por el otro, sus rostros endurecidos por la sed de venganza. Apenas los vio, Abigail se bajó rápidamente de su asno. No esperó, no dudó. Su primer acto fue de una humildad abrumadora. Se postró sobre su rostro, inclinándose hasta el suelo ante David. Este gesto de completa sumisión fue su primera palabra, una declaración silenciosa que buscaba desarmar la agresión antes de que una sola palabra fuera pronunciada. Desde el polvo, Abigail levantó la voz y comenzó su discurso, una de las alocuciones más sabias y persuasivas de toda la Biblia. «Señor mío, sobre mí sea el pecado», comenzó, asumiendo audazmente la culpa de la ofensa. No defendió a su marido, al contrario, le pidió a David que no hiciera caso de ese hombre perverso, Nabal, porque, como su nombre, así es él. Al validar la ira de David y estar de acuerdo con su evaluación del carácter de Nabal, Abigail creó un puente de entendimiento, mostrándole que ella estaba de su lado en cuanto a la justicia de su causa. Luego, con una habilidad teológica impresionante, Abigail redirigió la atención de David de la ofensa personal al propósito divino. «Ahora pues, Señor mío, vive Jehová, y vive tu alma, que Jehová te ha estorbado de venir a derramar sangre», declaró. Le atribuyó su propia intervención a la mano de Dios, sugiriendo que Dios mismo lo estaba protegiendo de cometer un acto del que se arrepentiría. Apeló a su futuro como el rey ungido de Israel, un rey que no querría tener en su conciencia la culpa de una venganza personal y de sangre inocente derramada. Observa esto. No hay ejércitos, no hay armas, solo una mujer valiente y palabras llenas de sabiduría divina. El corazón de un futuro rey se está ablandando ante nuestros ojos. Es un momento realmente poderoso. Si esta escena te conmueve, deja un me gusta en el video para honrar el coraje y la sabiduría que Dios le dio a Abigail. Cada like es un reconocimiento de que la verdadera fuerza no siempre grita, a veces susurra. Y si estas lecciones te inspiran, imagina todo lo que aún podemos descubrir juntos. Asegúrate de estar suscrito.
El discurso de Abigail tuvo un efecto inmediato y profundo. La furia de David se disipó como la niebla ante el sol de la mañana. Quedó asombrado por su sabiduría, su humildad y la verdad espiritual que contenían sus palabras. En un instante se dio cuenta de la magnitud del error que estaba a punto de cometer. Vio que la intervención de Abigail no era una simple coincidencia, sino un acto de la providencia divina, un regalo de la misericordia de Dios para salvarlo de su propio pecado. Su corazón, antes endurecido por la ira, se ablandó. Su respuesta fue una explosión de alabanza, no dirigida a Abigail, sino a Dios. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, que te envió para que hoy me encontrases, exclamó. Reconoció públicamente que Dios estaba detrás de este encuentro. Luego, bendijo a Abigail directamente. Y bendito sea tu razonamiento, y bendita tú, que me has estorbado hoy, de ir a derramar sangre y a vengarme por mi propia mano. Su gratitud era inmensa. Había sido salvado de una mancha que habría deshonrado su reinado futuro. David aceptó el generoso presente que Abigail había traído, sellando así el pacto de paz. «Sube en paz a tu casa», le dijo, «y he aquí que he oído tu voz, y te he tenido respeto». Sus palabras eran una garantía de seguridad para ella y para toda su casa. La tormenta había pasado. La sabiduría había triunfado sobre la ira. El encuentro que comenzó con la amenaza de una masacre terminó con una bendición. David, el gran guerrero, demostró su verdadera grandeza al dejarse corregir por la sabiduría de una mujer. Abigail regresó a su hogar con el corazón lleno de alivio y gratitud. La paz había sido restaurada, pero su prueba aún no había terminado. Al llegar, encontró a Nabal en medio de un banquete digno de un rey, completamente ebrio y felizmente inconsciente de que su vida pendía de un hilo unas horas antes. Con una prudencia admirable, Abigail decidió no confrontarlo en ese estado. Sabía que sus palabras se perderían en la niebla del alcohol. Una vez más, demostró su sabiduría al saber no solo qué decir, sino también cuándo decirlo. A la mañana siguiente, cuando el vino se había apartado de Nabal y su mente estaba clara, Abigail le relató con detalle todo lo sucedido. Le contó sobre la furia de David, la marcha de los 400 hombres, su propia intervención desesperada y cómo había salvado sus vidas. Al escuchar la narración y comprender la magnitud del peligro mortal que había evitado por tan poco, el cuerpo de Nabal reaccionó. La Escritura dice que desmayó su corazón en él y se quedó como una piedra. Probablemente sufrió un ataque cerebrovascular o un infarto masivo. Durante 10 días, Nabal permaneció en este estado catatónico, vivo pero sin vida, hasta que finalmente Jehová hirió a Nabal y murió. Es crucial notar que no fue David quien lo mató. Fue Dios mismo quien ejecutó la justicia. David fue absuelto de toda culpa de sangre, tal como Abigail había profetizado. La necedad de Nabal había encontrado su fin, no a través de la venganza humana, sino a través del juicio divino. La historia nos enseña que, aunque debemos buscar la paz, la justicia final pertenece solo a Dios. Cuando la noticia de la muerte de Nabal llegó a oídos de David, su reacción fue de alabanza. Bendito sea Jehová, que juzgó la causa de mi afrenta recibida de mano de Nabal, y ha preservado del mal a su siervo, dijo. Vio en la muerte de Nabal la mano de Dios vindicándolo y protegiéndolo de su propio pecado, y entonces recordó a la mujer cuya sabiduría lo había salvado. Inmediatamente envió mensajeros a Carmel para pedir a Abigail que fuera su esposa. No fue un acto de conveniencia política, sino de profundo respeto y admiración. La historia de Abigail nos enseña que un acto de fe y sabiduría en el momento correcto puede cambiarlo absolutamente todo.
Su viaje fue de una tensión increíble, pero con un final que demuestra la justicia de Dios. ¿Qué lección te llevas tú de la actitud de Abigail? Compártela en una sola palabra en los comentarios. Me emociona mucho leer cómo estas historias impactan en cada uno de ustedes. Hay tantas otras almas como la de Abigail escondidas en las Escrituras, esperando ser descubiertas. Al suscribirte y activar la campana, no te perderás ninguna de estas promesas. La respuesta de Abigail a la propuesta de David fue tan humilde como su primera reverencia en el camino. Se inclinó rostro en tierra y dijo: «He aquí tu sierva, que será una sierva para lavar los pies de los siervos de mi Señor». A pesar de ser una mujer rica e inteligente, y ahora cortejada por el futuro rey, su corazón permaneció en una postura de servicio. Se levantó, se preparó rápidamente, y acompañada por 5 de sus doncellas, viajó para unirse a David y convertirse en su esposa, comenzando un nuevo capítulo de su vida. La unión de David y Abigail fue más que un matrimonio, fue una alianza de fuerza y sabiduría, de valor y discernimiento. Abigail no fue simplemente una más en el harén de un rey. Se convirtió en una consejera de confianza, una compañera cuyo buen juicio David valoraría por el resto de su vida. Su presencia trajo estabilidad y una nueva dimensión de sabiduría a la vida de David, a menudo turbulenta e impulsiva. Ella era la encarnación de la bendición que él mismo había pronunciado sobre ella. El legado de Abigail perdura como un faro de inspiración. Es un testimonio eterno de que una persona, actuando con fe y sabiduría, puede cambiar el curso de la historia. Nos enseña que la verdadera belleza reside en un espíritu compasivo e inteligente, y que el coraje no es la ausencia de miedo, sino la acción justa a pesar del miedo. Su historia nos recuerda que en un mundo lleno de Nabals, siempre podemos elegir ser una Abigail, un instrumento de paz en las manos de Dios. Su historia está registrada en las Escrituras como un testimonio eterno de fe, para que todas las generaciones aprendan de su ejemplo. Nos enseña que la intervención sabia puede prevenir la violencia, que la humildad puede desarmar el orgullo y que Dios honra a aquellos que buscan la paz. Abigail no necesitó una espada ni un ejército para ganar su batalla. Su arma fue una palabra prudente, un corazón humilde y una fe inquebrantable en que Dios podía obrar a través de ella, y así su legado inspira a todos los que buscan marcar una diferencia en su propio tiempo. La jornada de Abigail nos enseña una verdad eterna. La fe no es pasiva, es un acto de coraje, una intervención sabia en el momento de crisis. Ella nos muestra que mientras la insensatez grita y la furia marcha, la sabiduría susurra y tiene el poder de cambiar el curso de la historia. Su vida es la prueba de que Dios puede usar a cualquiera de nosotros para ser un instrumento de paz y proteger sus propósitos. La pregunta que la historia de ella nos deja hoy es: cuando la furia y la insensatez batan a nuestra puerta, ¿tendremos el coraje y la sabiduría para ser la voz de la paz? Si este mensaje tocó tu alma, deja tu me gusta para que sepamos que estamos en el camino correcto. Suscríbete a Promesas del Alma y activa la campana para no perderte ninguna de nuestras futuras jornadas. Y por favor, comparte este video con alguien que necesite ser recordado del poder transformador de la sabiduría y de la fe. Nos vemos en el próximo buceo en las promesas eternas que calman el alma.